Bueno, bienvenidos y bienvenidas aquí a los que se encuentran en esta sala, a este seminario que hemos titulado junto a Marcela, un seminario de educación abierta para la gestión y espacios educativos culturales, prácticas y experiencias. Es un gusto realmente contar con Marcela Morales en el día de hoy y que organizamos conjuntamente este seminario de la Organización de Educación Abierta Global. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Encantada de que ya se llegó el día, Virginia, de que podamos empezar estas sesiones. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. No, por favor, el placer es todo nuestro. Y pensábamos con Marcela, ¿no? Previamente, antes de comenzar, porque hoy le tocará a Marcela recorrer este primer encuentro, pero nos gustaría como contextualizar un poquito el porqué de este seminario brevemente, para no quitar demasiado tiempo y también como para darle lugar a Marcela que también nos cuente de qué se trata esta organización, si aún no la conocen. Pero bueno, la idea es, y creo que no lo dije, pero bueno, mi nombre es Virginia Brusa, de aquí del área de políticas abiertas y de diplomacia científica cultural de la Facultad de Humanidades y Artes, un poco largo. Pero bueno, juntamente con dicha organización, es que hemos pensado en justamente sensibilizar en este movimiento de la ciencia abierta del cual la educación abierta es parte, ¿no? Eso es uno de los objetivos y lógicamente fortalecer estas alianzas con distintas organizaciones, el cómo repensar también la internacionalización, ¿no? de nuestras políticas institucionales, a partir de estos lazos, ¿no? Con otras instituciones, con otros organismos, con otras organizaciones en esta temática que es de gran importancia para nuestra región, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con esta organización de educación global y con el Nodo de América Latina. Y por el otro lado, en paralelo, lógicamente, lo hacemos teniendo en cuenta dos aspectos o dos dimensiones. En el principio, y que lo vamos a recorrer en los cuatro encuentros, es tratar de localizar aquellas recomendaciones o aquellas declaraciones provenientes de la UNESCO en la temática o provenientes de otro tipo de organismos, ¿no? Cómo lo situamos a nuestras realidades, a nuestras políticas institucionales, a nuestros espacios educativos culturales. Eh, y asimismo, por supuesto, que cada uno de nosotros o cada una de nosotras también acompañar esas políticas que se llevan a cabo en ocasión del acceso abierto, por ejemplo, en nuestra Universidad Nacional de Rosario, ¿no? O en las distintas universidades de las cuales ustedes son parte. Así que dicho esto, damos comienzo, ¿no? A este primer encuentro a partir de Marcela y brevemente la voy a presentar. Bueno, Marcela Morales hizo, digamos, su primer recorrido de grado en el TEC de Monterrey, de México, luego posgrado en la Universidad de Columbia, específicamente a partir digamos, las temáticas de educación y tecnología, y ya hace una década, Marcela, o más, que estás en la organización. 15 años Por eso, con la me parece. organización, sí. Decía. Por lo tanto, quién mejor que ella para empezar a contextualizar de qué va y de qué se trata, ¿no? Estas prácticas de la educación abierta. Así que todo tuyo, Marcela. Muchas gracias, Virginia. Encantada otra vez de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la introducción. Pues bueno, este será, como nos mencionaba Virginia, el primero de varios encuentros. Entonces, les voy a compartir una presentacioncita que nos va a ayudar a poderles compartir unos enlaces. Nomás me confirmas, Virginia, si la pueden ver bien Si y falta, nada más ah, ponerla en pantalla, ¿verdad? exactamente. Ahí estamos.
Perfecto. Ok, bueno, yo empiezo por decirles que esta presentación será compartida con ustedes. Como ven, el esquina al lado derecho tiene licencia abierta, entonces podrán hacer uso de ella y de sus contenidos como ustedes los necesiten. Y la intención de hacer esta presentación es porque todos los enlaces o los proyectos que estaré platicando están dentro de esta presentación. Entonces, bueno, esta es nada más la primera filmina, que es justo lo que Virginia nos venía comentando, el título del seminario, y nosotras dos como líderes de este proyecto o estos encuentros. El día de hoy estaremos viendo el encuentro de políticas de educación abierta, pero como es el primero de los cuatro, me tomé la libertad de poner un poquito el contexto de dónde empezamos, de dónde vienen estas políticas abiertas y por qué están dentro de la base de educación abierta. Y luego ya en el segundo, tercer y cuarto encuentro estaremos aterrizando los temas hacia cultura abierta, que es otra de las prácticas abiertas que se unen a lo que es educación abierta muy de la mano, y más en en estos últimos años. Ok, entonces para esta sesión en particular, nada más les quería decir más o menos cómo es que lo estaremos trabajando. Entonces, la primera parte quiero darles un contexto muy general, porque de repente asumimos que sabemos de dónde estamos empezando y quiero evitar esas posibles confusiones, o a lo mejor llenar algunas dudas o preguntas o dudas que puedan tener del contexto en el que estaremos trabajando. Entonces, a pesar de que miré de corrido y tendremos las preguntas y respuestas al final, como no somos un grupo tan grande, los invito a por favor levantar la mano o abrir su micrófono, y si en el trayecto de lo que estoy platicando, del contexto, la introducción, incluso el panorama de educación abierta, les pido por favor que nada más brinquen, levanten la mano y hagan la pregunta en su momento. Y esto es nada más con la intención de poner a todo el mundo en la misma página de dónde es donde estamos empezando. Luego pasaremos por las prácticas de educación abierta, que es uno de los temas que hemos estado abordando mucho dentro de Open Education Global y todas las comunidades con las que trabajamos, y nos estaremos enfocando en las políticas de educación abierta como cierre de este encuentro en particular. Y luego ya al final, una vez más, abiertos a preguntas y respuestas. Entonces, eso es más o menos lo que pueden esperar de este encuentro en específico, y los otros tres encuentros tendrán un formato similar. Entonces, el Open Education Global, quiero empezar ahí como para que puedan crear una conexión de dónde es o cuáles son las conexiones que tiene el Open Education Global con todo esto que estaremos platicando en estos encuentros. Y entonces, el Open Education Global nace como Open Courseware en el Instituto de Massachusetts de Boston, o el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, cuando su entonces presidente se hace la pregunta de que qué pasará con los contenidos y la información de las universidades una vez que ingrese el Internet. Y en aquel entonces, en el 2001, deciden que si el Internet iba a tener la información abierta para todo el mundo, quedaba lo mismo regalarla. Es decir, bueno, pues hay que proveer esta información gratuitamente en el Internet para que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Y entonces parece algo muy sencillo, pero fueron estas dos preguntas las que dan el nacimiento del movimiento de estos Open Courseware, que es en realidad el Open Courseware, ahorita veremos, pero es una línea de recursos educativos abiertos puestos en orden como para poder cumplir una línea o una enseñanza en particular. Entonces, cuando surgen estas dos preguntas y el entonces presidente dice, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Veamos, hagamos un programa piloto para ver si estos Open Courseware funcionan y qué podemos hacer con ellos. Entonces se crea un consorcio para poder generar estos intercambios de información. Y ese consorcio se llamaba en aquel entonces Open, eh, bueno, déjenme les dejo este paréntesis también de dato de MIT, que nos lo acaban de pasar este mes, y entonces por eso lo puse aquí, que me parece muy interesante porque están por cumplir sus 25 años de que empezaron con el Open Courseware. Y al día de hoy tienen 2.400 cursos en abierto publicados en esta plataforma. Si ustedes entran al enlace que pueden ver ahí, que es el ocwmit.edu, pueden tener acceso a 2.400 cursos en abierto, y también de ahí mismo se ligan otros 440 sitios espejo alrededor del mundo, y el segundo idioma después del inglés con mayores recursos es el de español.
y hasta este año tienen más de 300 millones de visitas dentro de ese sitio del MIT OCW, que me parece impresionante que puedan seguir teniendo ese flujo de poblaciones visitando el sitio buscando estos contenidos en abierto. Y entonces, como les decía, este Open Courseware Consortium, que es donde empieza cuando el presidente de MIT se hace la pregunta, es quienes somos nosotros ahora, el Open Education Global. De hacer cursos evoluciona el consorcio y se convierte en Open Education Consortium porque vimos que ya no nada más eran estos courseware, estos cursos, sino la educación abierta se estaba ramificando hacia otras áreas. Con esto me refiero a prácticas políticas o incluso veíamos cursos en abierto, libros en abierto y demás. Los veremos con más detalle más adelante. Y luego ya en el 2024, Open Education Global se convierte en lo que somos ahorita, pero esa es la trayectoria de que empezamos haciendo cursos con Open Courseware en MIT a ser una comunidad global que abarca no nada más cursos, sino también prácticas y políticas y herramientas y comunidad. Y ahorita estaremos viendo un poquito más detalle de qué es lo que hacemos. La misión de Open Education Global es promover, apoyar y avanzar la educación abierta alrededor del mundo en cualquiera de sus presentaciones. Entonces, nuestra misión en realidad es promover el concepto de educación abierta. Yo tengo 15 años de estar trabajando con Open Education Global y 2 años después fue cuando se conformó oficialmente como un organismo independiente de MIT y desde entonces he visto cómo hemos ido creciendo e incorporando más gente dentro de la comunidad, pero siempre con el mismo objetivo de lo que queremos hacer es apoyar y avanzar la educación abierta alrededor del mundo. En estos 15 años que tengo trabajando con la organización, he visto grandes cambios dentro de instituciones que han estado con nosotros durante todo ese tiempo y cómo el haber sembrado una semillita en su momento apoyó no nada más a los docentes, sino la visión y los objetivos de una institución. Y la misión es empoderar a todas aquellas personas que están apoyando la educación abierta, ya sean grupos pequeños, grupos grandes, gobiernos, países. Lo que queremos es que a través de la educación podamos empoderar a la gente de que puedan obtener los conocimientos y las habilidades que cualquier persona desee. El día de hoy tenemos más de 360 miembros alrededor del mundo. Y podemos ver diferentes grupos colectivos como el OELATAM, como mencionaba Virginia, también les platicaré un poquito de ese nodo en particular un poquito más adelante. Y entonces lo que tenemos es que tenemos miembros todo alrededor del mundo, pero también tenemos regionales. Tenemos grupos regionales que proveen apoyo a las necesidades específicas de esa región. Y entonces el panorama, eso es quién es Open Education Global, más o menos a grandes rasgos, pero el día de hoy, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y cómo vemos que las cosas van a estar cambiando en el futuro? ¿De dónde venimos o por qué la necesidad de promover tanto la educación abierta? Esta estadística me parece muy interesante, la renuevan todos los años, es una plataforma del UNESCO, el enlace que verán ahí lo actualizan, casi estoy segura que una vez al mes, pero bueno, siempre está vigente. Aquí pueden ver a través de los años, empieza en 1970, la diferencia que tenemos de personas buscando enrolamientos en educación superior en diferentes lugares del mundo. La flecha la estarán viendo en lo que es Latinoamérica y el Caribe, pero más o menos vemos como una repetición en casi todas las áreas del mundo. Entonces, lo que nos se dieron cuenta, de hecho, cuando se empiezan a hacer estas preguntas es, ve nada más la población, tenemos un incremento del 50% de requerimientos para enrolamientos en educación superior y no tenemos la capacidad. Simple y sencillamente las instituciones educativas como las tenemos no tenían la capacidad para poder suministrar la educación que estas poblaciones estaban requiriendo. Entonces, yo creo que esa fue una de las razones más importantes de por qué el concepto de educación abierta y educación digital, debo decir, fue expansiva en cuestión de 10 años. Y bueno, ahí podrán ver una vez más, o sea, cómo se va aún en diferentes escalas, lo puedes ver en las escalas más pequeñas hasta las escalas más grandes, cómo se fue duplicando la necesidad de educación. Y entonces, al tener una demanda
tener una demanda tan marcada y una oferta tan pequeña, tuvimos que encontrar diferentes maneras para poder encontrar esta solución. Cuando se empiezan a hacer estas tablas, vimos que estábamos tratando de alcanzar 250 millones de alumnos para este año, para el 2024. Y pues sí, definitivamente le pegaron a la marca y estamos muy cerca de esos números. Y afortunadamente, gracias a estos apoyos que hemos obtenido por educación digital y de educación abierta, esos números van muy a la par. Entonces, las probabilidades son que este concepto del autoaprendizaje, el aprendizaje flexible, los espacios dinámicos, sea algo que se vaya a quedar en nuestras plataformas y en nuestros espacios este, de educación superior y educación media y, de hecho, en cualquier contexto educativo. Entonces, esto es cómo abastecer la demanda. De estos 253 millones de estudiantes alrededor del mundo, empezamos a encontrar las soluciones a una educación digital y una educación abierta. Entonces, aquí me voy a parar tantito porque nada más quiero que, sobre todo en los espacios latinoamericanos, el concepto de educación abierta es un término que venimos usando desde hace muchos años y no necesariamente en el contexto en el que lo vamos a usar ahorita, que es una educación abierta, no nada más de espacios abiertos, sino de una educación sin restricciones, sin limitantes y que sea equitativa e incluyente. Esta definición de educación abierta ya la determinó como concreta la UNESCO porque teníamos varias definiciones por varios lados, pero finalmente se llegó al consenso de que lo que queremos hacer es que sea una educación sin restricciones y ni limitantes. ¿Pero qué significa eso? Cada vez y esto yo creo que estábamos tan acostumbrados a ver estos contextos de educación como los conocemos, que no nos dábamos cuenta que en muchas ocasiones la educación tenía estas restricciones de acceso. Por ejemplo, si no tienes la edad correcta, no podías entrar a ciertas instituciones, o por supuesto los requisitos académicos o monetarios para poder tener acceso a la educación. Entonces, lo que vemos nosotros como educación abierta es que cada vez que le quitamos uno de estos candados, por decir, pues no tengo restricciones de edad, o no tengo restricciones geográficas, o no hay restricciones de espacio, cada vez que yo le quito un candado, se vuelve más abierto. Entonces, cuando empezamos nosotros en OCW con este concepto de los Open Forward en el 2001, a la par Creative Commons, que es una organización que seguramente han escuchado de ella, empieza a decir, bueno, pues si vamos a estar abriendo toda esta información en el Internet, ¿cómo la vamos a manejar dentro de los ámbitos educativos? Y entonces empiezan al concepto de abrirla y dando permiso. ¿Cómo voy a dar permiso para que usen esta información? Entonces la abro en el Internet, no tiene costos, es gratuita y otorgo permiso de qué se puede hacer con esa información, a manera de que pudiéramos como resguardar y tener un poquito más de orden dentro de la información que se iba a compartir, sobre todo en ámbitos académicos. Muchos de ustedes seguramente están familiarizados con las licencias abiertas de Creative Commons. Y bueno, aquí tenemos las más comunes, de hecho son todas, y la que más se utiliza o la que más utilizamos dentro de OCW es la de atribución compartir igual, que es la segunda. ¿Por qué queremos usar esa? Es la que nosotros en particular usamos más, es porque no nada más te otorgo los derechos de hacer lo que tú quieras con la información, sino que te pido por favor que la compartas en abierto también, esto como una manera de fomentar buenas prácticas en el flujo de la información. No me voy a entrar a cada una de las licencias, pero los enlaces están ahí y muchos de ustedes seguramente ya las conocen. Nada más a manera así de grandes rasgos, estos son los elementos que utiliza Creative Commons para combinar las licencias. Entonces, todas las licencias que tienen ellos son una combinación de estas variables o de estas características. Todas las licencias debes de otorgarle la atribución a la persona, y las demás pueden o no venir. La única que siempre está por default es la amarilla, que es la de atribución, y las demás tú puedes solicitar si quieres que no sea no comercial, que no puedan comerciar con los contenidos, si quieres que forzosamente la tengan que compartir igual o que no puedan hacer cambios de los contenidos que tú estás compartiendo.
Hay unos cursos excelentes dentro de Creative Commons que si estuvieran interesados en tomar para ver más detalles de cómo se pueden utilizar las licencias, no nada más en ámbitos educativos, sino también en otros lugares. Por ejemplo, estaremos dentro de estos encuentros platicando de lo que es la cultura abierta. Entonces hay un set de licencias que son por lo general las que más se utilizan en ese tipo de contextos. La idea en realidad de tener las licencias abiertas es, uno, siempre tener al autor presente, o sea que estas informaciones al estar copiando y compartiendo en el Internet tan abierto y libremente, que esta información y esos contenidos siempre tengan un enlace ligado al autor original. Entonces, de alguna manera, al estar utilizando licencias abiertas, protegemos a los autores originarios de los contenidos. Y platicaré un poquito de la línea de cómo nos vamos de los recursos educativos abiertos hasta las prácticas y políticas abiertas muy brevemente. En este recursos educativos abiertos no me detendré mucho porque los recursos educativos abiertos son estos bloquecitos que estoy segura ya todo el mundo está familiarizado con ellos. Y pues básicamente es un bloque de información que tiene una licencia abierta para que alguien más pueda hacer uso de él. Entonces, ¿qué hacemos con estos recursos educativos abiertos? Es lo que viene de interés. O sea, tengo un solo recurso que puede ser cualquier cosa, puede ser un video, una fotografía, un PDF, un párrafo, un poema, cualquier bloquecito que tenga una licencia abierta que puedo yo utilizar para una línea de aprendizaje. Disculpen un segundito. Perdón, les ahorré la tofía. Y bueno, estos cuadritos o estos bloquecitos que son los recursos educativos abiertos, al momento de yo combinarlos y crear estas líneas de enseñanza o estas líneas de aprendizaje, es lo que son los Open Courseware. Entonces, un profesor dijo, yo voy a poner todos esos bloquecitos juntos y ese es mi curso de matemáticas o ese es mi clase de lo que sea. Y entonces, al momento de reutilizar esos recursos, pues voy creando nuevas líneas de aprendizaje. Y este recurso se convierte, los CW se convierte en un REA también. De la misma manera tenemos los cursos masivos, que ya seguro también todos están familiarizados, y luego tenemos los libros abiertos, y siempre salen nuevas ideas de qué puedo hacer con estos recursos. Una de las preguntas que hemos tenido ahora estos últimos años, que ya pasamos la década, como decía Virginia, de estar trabajando con esta información, queríamos evaluar qué tan efectivo era la introducción de estos elementos nuevos en los ámbitos educativos. Y tenemos dos casos de éxito que creo que vale mucho mencionar. Uno son los textos abiertos. Muchas instituciones que no tenían los recursos suficientes para poder apoyar a sus alumnos seguían utilizando textos muy antiguos porque no tenían manera de renovar los textos. Y entonces empieza todo este movimiento de textos abiertos, que en realidad lo único que es un acomodo de recursos educativos abiertos en formato de libro que los alumnos podían descargar. Es un movimiento que empieza con las community colleges en Estados Unidos y los datos del ahorro que ha representado tanto para la institución como para los alumnos es algo que sabemos que con seguridad se van a quedar. No nada más proveen la oportunidad del ahorro del costo a los alumnos, sino también la flexibilidad de ir renovando los textos y los contenidos de una generación a otra. También este es un sitio que les voy a compartir en este enlace y ustedes pueden ver lo están renovando cada año para ver cuáles son los ahorros más recientes para la población de estudiantes que están analizando, que en este caso son las community colleges de Estados Unidos. Otra población que usa mucho los textos abiertos son las universidades españolas. Entonces, de ahí nosotros latinoamericanos también podemos descargar muchos de sus libros que están publicados en abierto y en español. Y otro caso de éxito es esto, que son los cursos masivos en línea. Ay, qué lástima que me agarré la tosedera. Un segundito.
estos cursos masivos, les muestro el ejemplo del primero, porque creo que es importante resaltar dos cosas. Cuando se publicó este curso, se inscribieron un montón, 155,000 alumnos para esta solo corrida de este curso. Y nada más 7,000 completaron. Entonces se criticó muchísimo de que cómo era posible que se había hecho todo este programa y que pues todos los que se habían inscrito y se habían, pues no habían terminado el curso, pues la gran mayoría. Pero aún así, aún sabiendo que no habían completado todos los que habían, se habían inscrito, se dan cuenta que estos 7,157 que sí completaron, el número de alumnos que lo habían logrado completar, les hubiera tomado 40 años, 2 semestres para poder completar ese número de alumnos capacitados. Entonces, lo que terminó sucediendo fue que siempre damos por un hecho que los alumnos queremos que empiecen y terminen todos los cursos. Y muchas veces el aprendiz o el interesado en esos contenidos va, obtiene lo que desea de ese curso y se retira. Y eso también tiene mucho valor. Entonces, los MOOCs es algo que seguramente ya todos ustedes han cursado alguna. Es una manera de compartir la información en abierto, muy efectiva y siguen estando aquí. Empezaron en el 2012, estamos ya por encima de los 10 años también. Y es un modelo de éxito del uso de recursos educativos abiertos. Entonces, aquí quiero hacer la conexión entre lo que son los recursos educativos abiertos, cómo se siguen utilizando y hay un camino para eso. Y luego otro camino que es el que estaremos llevando nosotros el día de hoy son las prácticas educativas abiertas. Porque por un lado tenemos los recursos, pero luego nos encontramos con que estos recursos, que es de información que yo tengo, son los contenidos. Si voy y los comparto en privado, pierden su cualidad abierta. Entonces empiezan a fomentar ejercicios abiertos, que son estas prácticas abiertas, para que todo el circuito se quedara en abierto. Entonces ahorita empezaremos a ver algunas de las prácticas educativas abiertas. Aquí les dejo dos de las definiciones de lo que son las prácticas educativas abiertas. Y es el uso de recursos educativos abiertos para mejorar la calidad de la educación y la formación e innovar las prácticas educativas a escala institucional, profesional e individual. Y de las prácticas educativas abiertas que estaremos utilizando, perdón, revisando en este encuentro en particular, quiero mencionar estas cuatro porque estaremos cerrando con la última. Pero no sin antes comentarles un poquito que estas cuatro, las primeras dos en particular, que son la pedagogía abierta y la colaboración abierta, son dos de las prácticas que estaremos viendo en nuestros contextos educativos si es que estamos utilizando recursos educativos abiertos. Vemos gran éxito en el uso de estas prácticas dentro de estos contextos. Por un lado, la pedagogía abierta es el ejercicio de pedagogía abiertamente y va de la mano con la colaboración, porque todos como docentes sabemos que es muy difícil que puedas tener tu ejercicio profesional nada más en tu salón de clases. Al momento de que empezamos a abrir esos ejercicios a otros espacios, se enriquece mucho nuestra práctica y nuestro ejercicio docente. La colaboración abierta es un elemento integral de todo lo que hacemos en lo abierto. Porque la única manera de que los beneficios se puedan expandir y en realidad incrementar a gran escala es si yo comparto y alguien más comparte conmigo. O sea, tiene que tener esa fluidez en el movimiento de los contenidos para que de verdad tenga el enriquecimiento que se puede llegar a tener. Y luego la investigación abierta es un concepto muy interesante que se da mucho en ciertos espacios latinoamericanos, específicamente en la investigación abierta científica. Que creo que es algo que como latinoamericanos hemos podido compartir con el resto del mundo de cómo se hacen las cosas. Cuando tienes una investigación abierta en donde seguramente muchos de ustedes les ha tocado vivir la experiencia de que quieres hacer publicaciones y el artículo es cerrado y entonces tienes que pasar por todo un proceso y luego quién termina siendo dueños de los contenidos o de los resultados de la investigación. Al momento que le quitamos todas esas niveles o esos candados que les comentaba, la comunidad de ese tema de específico de investigación se vuelve mucho más rica. Y luego ya por último tenemos las políticas abiertas, que son las que estaremos hablando el día de hoy.
que son estas. Las políticas abiertas son en realidad este, las regulaciones formales con respecto al apoyo y financiamiento de adopción y uso de recursos educativos abiertos. Entonces, lo que nos dimos cuenta fue que tengo los recursos por un lado, tengo las prácticas por otro lado, pero necesito conectar esas dos. ¿Cómo le hago? ¿Dónde está la directriz? ¿Dónde está la guía? Entonces, estas guías se pueden manifestar de muchas diferentes maneras. Por un lado, tenemos legislaciones gubernamentales, que puede ser a nivel nacional, provincial o estatal. Pueden ser políticas o guías directrices sencillas dentro de una institución. Vemos instituciones que tienen algo tan sencillo como un acuerdo entre profesores, es decir, todo lo que yo publico, todo lo que yo genere, le voy a poner una licencia abierta y lo voy a montar en este espacio. Y a la medida que yo lo hago y comparto esto como un ejercicio que vamos a estar haciendo formalmente, se convierte en una guía que los demás docentes pueden también utilizar. Hay otras instituciones que están un poquito más avanzadas y entonces ellos sí tienen a lo mejor una política establecida un poquito más formal. Ya, una disculpa, estaba sufriendo de oquis. Pero bueno, porque no quiero concentrarme en las políticas, creo que esta parte es la que venimos en realidad a platicar el día de hoy. Entonces, les comento que las políticas de educación abierta pueden ser guías, o sea, algo muy sencillo o algo muy elaborado, dependiendo del estatus en el que está la institución. Puede ser también una legislación gubernamental, que creo que para cuando llegamos a esos estándares que ya el gobierno está apoyando los ejercicios de apertura, es porque ya los vemos en las instituciones también. Otro que también debemos de considerar son las disposiciones de los financiadores o patrocinadores dentro del mundo de la educación abierta. Yo me atrevería a decir que el sustento más grande que tenemos para que estos proyectos puedan seguir siendo gratuitos y puedan tener, o sea, que el costo nunca esté en la persona que lo utiliza o en el alumno, tenemos que apoyarnos de patrocinadores. Estas fundaciones muchas veces tienen sus propias políticas que hay que seguir apoyando para que podamos seguir teniendo los recursos para poder seguir generando recursos educativos abiertos, que por lo general son muy sensatas. Con esto me refiero que si, por ejemplo, tenemos un patrocinador que está apoyando la región latinoamericana, pues que el apoyo se quede en esa región. Sería, por ejemplo, una política que tendríamos que seguir. Y luego, por último, tenemos declaraciones como, por ejemplo, en este caso la UNESCO, que también las estaremos viendo un poquito más adelante, en donde ellos declaran, son organismos internacionales que hacen una declaración que impacta a todas las comunidades. Y entonces estas son básicamente las cuatro áreas o los cuatro espacios en donde vamos a poder estar creando nuevas políticas de educación abierta. Ay, eso no queríamos hacer. Ahí está. Uno. Y entonces las políticas educativas abiertas, en realidad lo que son es vincular los recursos educativos abiertos con las prácticas, crear un mapa o un engranaje de cómo estoy generando todos estos recursos por este lado. Tengo a mis docentes trabajando, tengo mi departamento, o a lo mejor la biblioteca está generando recursos educativos abiertos a gran escala, o estoy archivando investigaciones, o lo que sea que esté haciendo con los recursos educativos abiertos. Y luego, por otro lado, tengo las prácticas, que a lo mejor ya tengo una filosofía de pedagogía abierta o de investigación abierta, pero necesito un hilo y un eje que me conecte estas dos. Esas son las políticas educativas abiertas. Muchas veces pensamos que porque decimos política educativa abierta tiene que ser algo mucho, muy elevado, y eso yo quisiera nada más dejar muy claro que ese no es el caso. Lo que queremos es nada más tener un acuerdo de cómo estamos haciendo las cosas. Porque si algo hemos aprendido es que si no tenemos un plan a seguir, las cosas tienden a desmoronarse en el camino. Otra cosa que obtenemos con las políticas educativas abiertas es que expresan un compromiso. Si una institución no tiene una política establecida,
las cosas están un poquito en el aire. Entonces siempre existe la posibilidad de que, bueno, a lo mejor lo hago o no, depende. Y cuando ya existe una política, ese compromiso ya existe, entonces ya es latente a través de lo que sea que se esté haciendo, un acuerdo muy pequeño o un acuerdo muy grande. Entonces, por eso la importancia de tener estas políticas, porque nos ayudan mucho a guiar cuáles son los ejercicios que estamos apoyando y a dónde queremos llegar. Además, nos ayudan también a medir qué es lo que estamos tratando de hacer dentro de una institución o una comunidad o un grupo o lo que sea que estemos analizando. Estos son dos ejemplos que les quería dejar en particular de la región latinoamericana. Por un lado, tenemos el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey. El rector, hace unos años decidió que todo lo que se publicara dentro del Tecnológico de Monterrey iba a ser publicado con licencia abierta. El repositorio institucional tiene todas las investigaciones y todas las tesis de maestrías y doctorados con, con licencias abiertas publicadas en ese repositorio. Y entonces, en la medida que se fueron acumulando estos contenidos, ustedes van a poder ingresar y pueden ver que están clasificados como repositorios académicos o contenidos académicos, o van a tener tesis o van a tener doctorados, y luego están divididos por tema. Y no tienen mucho tiempo de estarlo haciendo, no quiero echarles mentiras, pero estuve tratando de buscar el año exacto de cuando lo publicaron, pero fue tantito antes de COVID. Entonces, vamos a decir que sea 2018, por ejemplo. Y no son muchos los años que han tenido para ir acumulando este repositorio ya con licencias abiertas, y ahí puedes ver cómo ha ido creciendo exponencialmente los espacios que han ido abriendo. Y esto fue nada más a raíz de que el rector dijo, de hoy en adelante se publican abiertos. Y luego otra cosa que también quiero recalcar en cuanto a las políticas educativas abiertas es que puede ser que no tengamos todo muy claro al principio. Puede ser que a lo mejor trato de establecer uno o dos pasos y luego sobre la marcha se sigue construyendo. Esa es una de las experiencias que hemos visto con mayor frecuencia, es que empiezan con una idea y luego van sumando a ella. Es muy difícil pensar que vamos a empezar con una política completa. Este, eh, Hay un solo caso que puedo pensar de una universidad en Países Bajos que se llama TU Delft. Ellos sí hicieron todo un análisis de cuáles eran las políticas que querían tener y de un año a otro implementar. Pero la gran mayoría de las instituciones lo que hacen es ir construyendo sobre la marcha. Un ejemplo puede ser la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Ellos lo que hicieron fue tener un proyecto muy bonito que estaban utilizando con el Fab Lab, que el Fab Lab también es abierto, es un laboratorio abierto. Y ellos lo que hacían era llevar a las comunidades remotas por la geografía de Costa Rica. Hay ciertas comunidades que quedan muy aisladas. Y entonces se dieron cuenta que para poder llegar ahí y poder hacer uso de estos recursos educativos abiertos, ellos tienen un proyecto de OCW muy bonito. No tenían no tenían infraestructura las comunidades a donde llegaban. Entonces, la Universidad Estatal hace un piloto y se les provee gratuitamente y abiertamente infraestructura abierta para que puedan montar sus recursos educativos abiertos, porque de otra manera nada de este proyecto iba a funcionar. Y entonces ya lo hicieron una política institucional, y todos los proyectos que se abran dentro del Fab Lab abierto para estas comunidades están en abierto, se publican abierta y todo está montado en infraestructura abierta. Ya no hay manera de regresar a hacerlo cerrado. Y eso fue un grupo de profesores pequeño que decidió no tiene sentido estar yendo a estas comunidades si no tenemos la manera de llevar los recursos a ellos. Estos son nada más dos ejemplos, hay más, obviamente. Este es el ecosistema que les quería compartir de cómo ha ido creciendo el conocimiento abierto o la comunidad de conocimiento abierto, educación abierta. Muchas veces hay empalmes. Yo sé que, por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes han escuchado lo que es la data abierta, la ciencia abierta, y todos de alguna manera estamos ligados. Nosotros en educación abierta decimos, bueno, pues es que la ciencia abierta pues también es educación abierta, y o los de ciencia abierta al revés. Entonces, no, nosotros somos ciencia, educación, son nada más en academia total. El punto es, yo creo que todos estamos empujando hacia lo mismo, de tratar de buscar esta apertura de contenido para facilitar el acceso a todo el mundo. La única manera que hemos encontrado de poder hacer eso es a través de redes.
y de esta sinergia y apoyo de colaboración entre las comunidades. Por eso esta práctica de colaboración abierta creo yo que es mucho, muy importante también. Y podemos ver, en la comunidad en la que trabajamos, en OE Global, que Virginia hacía mención al principio, es el nodo de OE Latam. Este nodo de OE Latam o Educación Abierta Latinoamericana lo que hace es enfocarse en las necesidades de la región latinoamericana. Y lo que queremos es poder compartir en español, ver cuáles son las necesidades de los países latinos y hemos hecho varios trabajo en esta área en particular y el proyecto Eje que estamos utilizando es de formación docente. Después de hacer un trabajo colaborativo entre varios representantes de diferentes países latinoamericanos, se llegó al acuerdo que la necesidad prioritaria que teníamos era esa, de hacer formación docente. Y lo que queremos hacer en realidad es crear sinergia y apoyarnos entre nosotros. Lo que también logramos distinguir es que si tú trabajas en una institución en donde a lo mejor el apoyo hacia el trabajo de apertura no es tan evidente, que puedas encontrar una comunidad con quien apoyar. Y entonces la misión de el OELATAM es atender las necesidades regionales, fomentar esta colaboración y optimizar los recursos. No es ninguna novedad que todos estamos escasos de ellos y que muchas veces el poder poner un proyecto de educación abierta encima del proyecto que ya se está tratando de liderar en cualquier institución, pues implica costos adicionales, no nada más monetarios, sino recursos humanos, en tiempo y demás. Entonces, cuando optimizamos los recursos, también podemos encontrar diferentes salidas y diferentes maneras de apoyo. De momento tenemos estos 9 países participantes. Argentina, de hecho, también está incluido, nada más que hasta ahorita me di cuenta, Virginia, si no lo hubiera cambiado. Está en la esquina de abajo y Virginia es la representante. Aquí fue el trabajo que hicimos juntos con todos estos compañeros que representan diferentes países para poder llegar a un acuerdo entre todos cuáles eran sus prioridades de educación abierta y cómo podíamos capitalizar entre las necesidades y oferta que teníamos cada uno de nosotros. Y estos fueron los 4 áreas de conversación que teníamos, cuáles eran las iniciativas que cada uno de nosotros teníamos que fueran únicas, ¿sí? Cuáles eran las necesidades, los retos y las áreas posibles de colaboración. Y entonces estuvimos en Costa Rica, estuvimos platicando de este tema y se hizo mucho trabajo así colaborativo y se llegó al acuerdo de que estaríamos enfocándonos en capacitación docente primero. Estos son las 4 áreas que se conversaron. Estado del arte, que también pueden encontrar en el sitio de LOELATAM un listado de los proyectos y las iniciativas que hemos estado abordando dentro de Latinoamérica, porque lo que nos sucede muchas veces es que se están haciendo esfuerzos aislados. Y estos esfuerzos aislados pues están haciendo un excelente trabajo en su espacio, pero el resto del mundo no sabe nada de ellos. Entonces, la intención de hacer un estado del arte o de perdido un sondeo de qué es lo que está sucediendo era en realidad con ese propósito, ver si podíamos encontrar mancuernas entre proyectos aislados con el único propósito de generar sinergia y apoyo entre ellos. Entonces, empezamos con capacitación docente y estado del arte. Sabemos que la infraestructura es un tema importante en la región latinoamericana y políticas y estrategias, que es lo que hemos estado platicando el día de hoy. Si ingresan al sitio de OELATAM van a poder ver este espacio que es donde están ahorita los cursos. Entonces lo que sucedió fue que todos teníamos algún tipo de curso de capacitación docente. Y entonces se juntaron, no mezclaron, pero están en lista de ver. Uruguay tenía un curso que era un poquito más avanzado, en México había un curso que era básico, entonces de manera que pudiéramos clasificarlos de diferente manera y poderlos compartir al mundo. Ahora les voy a platicar un poquito de estos proyectos internacionales a los que también se podrían sumar. El primero es este de la UNESCO, que es una recomendación sobre recursos educativos abiertos, que se aprobó en el 2019 y tiene 5 áreas de acción. Probablemente ya han escuchado de ellas. También es importante resaltar que este año se publicaron unas recomendaciones de implementación
de las acciones. Después, en el 2019, o sea, después de 5 años, la UNESCO se detuvo a analizar qué era lo que estaba sucediendo y qué tanto se habían implementado las acciones. Lo pueden encontrar en su sitio, están por publicarlo en español también. Como siempre, en UNESCO publica primero en inglés y luego va agregando los demás idiomas. Entonces, en este caso, esta recomendación de recursos educativos abiertos está enfocado en estos 5 ámbitos o estos 5 áreas de acción. Tenemos, por un lado, el desarrollo de capacidades, las políticas de apoyo, porque también se reconoce a través de la UNESCO que si no tengo un plan, si no hay una política, una directriz que me ayude a la implementación de los REA, es muy difícil que puedan enraizar. Luego tenemos la promoción del acceso efectivo, cómo voy a facilitar el acceso a esta información y el fomento de la creación de modelos de sostenibilidad, porque otro tema muy importante es que muchas veces encontramos proyectos que son muy lindos, tienen un patrocinador, tienen este fondeo económico, se acaba el fondeo económico y los proyectos desaparecen. Un elemento muy importante que estamos tratando de asegurar que todos los proyectos tengan es este elemento de sostenibilidad. Y por último, el fortalecimiento y promoción de intercambio internacional y colaboraciones. Entonces, estos 5 ámbitos de acción son los que la UNESCO está promoviendo en relación a los REAs. Y luego, en el 2021, también hace la UNESCO una recomendación sobre la ciencia abierta en particular. Yo sé que el día de hoy no estamos enfocados a la ciencia abierta, pero creo que vale mucho la pena darle una leída a cuáles son los objetivos y cuál fue la necesidad de ver cómo podemos compartir la cultura de la ciencia abierta y compartir estas investigaciones y conocimientos. Entonces, de igual manera, la UNESCO hace una recomendación de ciencia abierta y estos son los principales objetivos. Esta es una invitación que les hago. Es la Cátedra UNESCO ICTE del Movimiento de Educación Abierta para Latinoamérica que lo lleva el TEC de Monterrey junto con el ICDE y es una estancia que apoya justo la recomendación UNESCO, la lleva la doctora Marisol Ramírez y se hace cada 2 años y todo el mundo está invitado y lo que se hace es intercambio de conocimiento, intercambio de prácticas educativas abiertas y qué es lo que está sucediendo en cada uno de sus países. Casi siempre logra reunir arriba de 100 participantes y de diferentes lugares de Latinoamérica. Es muy interesante ver lo que cada uno está haciendo en sus diferentes lugares. Entonces puedes encontrar gente que apenas está empezando con el movimiento y gente que ya tiene más tiempo que está compartiendo su experiencia. Entonces, este es uno, les hago una invitación, va a ser el año que entra, entonces les quiero hacer invitaciones a cosas que obviamente se pueden sumar. Creo que sería un gran ejemplo. Y también se publica todo en la página de ellos, que es oerunesco.tech.mx. Una vez que ya se cierra la convocatoria, al final se publica lo que se trabajó. Y lo que hacemos nosotros por parte del Open Education Global, tenemos tres ejes principales. Estamos trabajando sobre una estrategia nueva o la estrategia que estamos en estos 10 años, estamos a la mitad de ella. Y entonces lo que en realidad nos enfocamos a hacer es hacer este intercambio, crear espacios en donde la gente pueda convivir y compartir sus experiencias. El nodo de Olo Latam lo tenemos como en el intercambio de conocimiento, junto con el de Community Colleges. Tenemos una comunidad de casi 200 Community Colleges, que son los que les comentaba de los libros abiertos. Luego también tenemos 3 eventos, un Open Education Week, Open Education Global y los premios. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ellos. Y hacer redes de colaboración y co-creación. Uno de los propósitos que nos estamos haciendo en Open Education Global es no pretender que cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en cada esquina. Por ejemplo, les comentaba Creative Commons con las licencias abiertas. Siempre estamos trabajando de la mano. Entonces, pretender que estamos nosotros en una esquina y ellos otros en otra es muy difícil de pensar en una comunidad abierta. Entonces, el tercer eje con el que estamos trabajando es asegurarnos de crear estos espacios de co-creación y colaboración en cualquiera de los temas que estamos trabajando. Estas son las áreas de enfoque que tenemos. Por un lado, tenemos el desarrollo de disciplinas, el intercambio de conocimiento y en las redes de co-creación.
Pueden a su vez bajar, descargar nuestro plan estratégico, está en el sitio web, y ahí podrán ver mucho más detalles de qué es lo que estamos haciendo en Open Education Club. Por último, los quiero dejar con una invitación a nuestra conferencia internacional. La conferencia de Open Education Global la tenemos una vez al año y este es también con el propósito de crear un espacio en donde podemos compartir experiencias y donde podemos aprender de otros. La conferencia se mueve con la intención de poder facilitar el acceso a cierta región del mundo. En este caso, es la primera vez que estamos en Australia y será del 13 al 15 de noviembre. Esta conferencia, yo sé que ahorita a lo mejor es muy difícil decir que voy a ir a Australia en noviembre, pero también tiene acceso en línea. Entonces, si pueden visitar el sitio, podrán ver el programa y el tipo de presentaciones que estaremos compartiendo durante la conferencia. Y también tenemos ahorita justo los premios. Estarán saliendo los ganadores de los premios. Todos los años tenemos premios y se otorgan dentro de categorías individuales, categorías de contenido y categorías de prácticas. Entonces, muy interesante ver, ingresar a la página de los premios para ver qué tipo de proyectos están ganando estos premios, qué tipo de ejercicios están llevando. Y si las personas también que están liderando los proyectos qué tipo de prácticas están llevando a ellos para que dentro de su propio contexto puedan estar siendo ganadores de estos premios. Entonces, la página en sí, ahorita la convocatoria está abierta. Tenemos un comité que está haciendo la evaluación de quiénes serán los ganadores este año y los ganadores serán publicados en septiembre. Y otro proyecto que tenemos todos los años es Open Education Week. Este será hasta marzo, es todos los marzos, entonces está un poquito lejos de ahorita donde estamos en agosto, pero como quiera les quisiera dejar la invitación a participar. Este evento es una vez al año, es Open Education Week, o sea que es una semana, 24 horas al día por 7 días, la primera semana de marzo. Y lo que hacemos es invitar a todo el mundo. Este es gratuito, es abierto, puedes participar nada más como oyente, puedes participar contribuyendo un contenido, un evento, una clase, un curso o nada más estar de oyente. Entonces, muchas veces este espacio, esta semana del Open Education Week es donde más intercambio empezamos a ver, sobre todo en comunidades que apenas están acercándose al movimiento de educación abierta. Entonces, les dejo una invitación. Será la primera semana de marzo del 2025, del 3 al 7. Y una vez más, no necesitas hacer nada más que conectarte. El calendario y la agenda de este evento se publica como en enero y todo el mundo está invitado a contribuir. Entonces, la agenda sigue creciendo en la medida que pasan las semanas hasta que se lleva a cabo el evento. Y entonces aquí les dejo mi correo y mis datos. Estaré encantada de escuchar de ustedes, preguntas, dudas, de que las próximas semanas también nos estaremos viendo. Entonces, si ahorita no se les viene nada a la mente, pero a lo mejor en el transcurso de la semana les surge alguna duda, como quiera la pudiéramos abordar la próxima semana. Entonces yo ahí me detengo, espero todavía tenemos unos minutitos para preguntas y dudas, que esa era la intención, y más que veo que si seguimos siendo un grupo no tan grande que fácilmente podemos entablar conversaciones de algunos de los temas que quisieran. Si tuvieran alguna duda o pregunta, los invito a que agarren el micrófono. Y para eso voy a terminar la presentación. Muchas gracias, Marcela. También recuerden que pueden dejar sus consultas ahí por el chat, si no se animan a abrir el mic. O alguna sugerencia, tal vez, de todo lo que fue recorriendo Marcela. No le puedo quitar la... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nada, muy clara toda la presentación. Yo quería hacer una consulta. Yo soy docente de profesorados en la Ciudad de Buenos Aires y trato de incorporar los conceptos de los recursos educativos abiertos porque mis estudiantes van a ser futuras docentes y con el obstáculo que me encuentro, esta es la pregunta que quiero hacer, es que muchas veces esos recursos se diluyen cuando termina la cursada. Entonces, ¿cómo hacer para pasar de estos bloquecitos individuales a lograr armarlos en secuencias? Digo, como, ¿qué sitios o recomiendan para poder hacer esto? O cuáles serían como el camino para pasar de una actividad que ocurre en aulas aisladas a nivel institucional. De hecho, hablé con varias de las instituciones
y hay mucho desconocimiento y no existe como una intención, ¿no? de unir esfuerzos para crear como un propio repositorio de recursos abiertos. Entonces, ¿cómo hacer para empezar? Ujú. Eh, bueno, primero decirte que no estás sola. Vemos mucho ese caso, sobre todo volviendo a lo que queríamos decir, de que cuando tienes una política institucional, y vuelvo a lo mismo, no tiene que ser algo muy elaborado. Puede ser algo muy sencillo que te digan, ¿sabes qué, Gabriela? Tú vas a publicar un Google Doc, lo vas a subir en este espacio, en este canal de YouTube. Pero si nadie tiene la iniciativa de hacer una propuesta de cómo se puede hacer eso, es muy difícil que tú lo puedas, o sea, a quién te conectas dentro de la institución. Entonces, yo lo que te recomendaría es acercarte a la comunidad internacional, porque en estos espacios no puede ser Open Education Global, eres muy bienvenida, pero hay muchas otras, que sería interesante ver cuál es tu tema, qué clases cuál es tu temática de clases. Soy docente de nuevas tecnologías para profesorados de Ah, nivel pues mira, inicial y allá puedes primaria. llegar. Ah, bueno, pues de nuevas tecnologías vas a encontrar comunidades grandes de ese tema. Yo lo que te recomendaría es, más que intentar hacer un repositorio dentro de tu institución que a lo mejor no se encuentre en el momento de hacerla, que busques un espacio en donde puedas hacer esas publicaciones internacionalmente. Entonces, nomás así a manera de dato, a lo mejor puedes empezar con una que se llama Merlot, y ellos tienen un espacio, porque no todos los repositorios que te vas a encontrar están en español. Entonces, eso también es importante resaltar. Pero Merlot sí tiene espacio en español y a lo mejor puedes hacer una prueba de ver si por ahí funciona. Otro espacio donde se puede considerar es si estás hablando de tecnologías y no tienes inconveniente en acercarte a una comunidad que hable inglés, te vas a encontrar un montón de gente. Dentro del Open Education Global hay un espacio que se llama OEG Connect, que ese espacio, si tú entras al sitio, toda esta información está ahí, si entras a OEG Global. Ahí hay espacios, hay comunidades que están hablando de sus temas en específico. Entonces, mi recomendación para ti sería, si ves que ahorita no es momento de que tu institución abra ese espacio, te conectes al espacio de alguien más por fuera de la institución. Perfecto, muchas gracias. Si me permiten hacer una acotación local de Sí, Argentina. claro. Ajá. No, tal vez recordarás, Gabriela, bueno, el sitio Juana Manso o el sitio Educar que teníamos aquí en el país, pero también comentando, ¿no? A los demás y a Marcela, si bien de alguna forma hay ciertas normativas de anclaje internacional que Argentina también adoptó, como estas recomendaciones, no tenemos aún una ley de educación abierta, pero sí, tal vez en el ámbito de la comunidad científica tenemos la ley de repositorios. Ahora bien, en tu caso, digamos, existe como digamos, la cuestión educativa, tiene jurisdicción provincial, cada provincia también tiene su propio, no le diría repositorio, pero sí tal vez su sitio para docentes, para formación docente, y ahí es donde se cosechan algunos, diríamos, o se suben algunos de estos recursos educativos abiertos. Así que es cuestión también de explorar ¿no? En tu ciudad, en tu provincia. ¿Vos dijiste de Cabo o de provincia de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires, sí, de Cava. Exactamente, existe, digamos, esta posibilidad y lógicamente con lo que estamos también incentivando junto a Marcela, este tipo de plataformas de compartir a nivel regional e internacional, ¿no? Si llegado el caso en nuestras ciudades o en nuestros países no encontramos ese espacio. Pero bueno, era Gracias. una preocupación por Ujú, el tema jurisdiccional argentino. ujú. Sí, sí, Luego muchas gracias. parece mentira, pero luego te empiezas a acercar a estas comunidades internacionales y resulta que te encuentras argentinos ahí, que también andan buscando lo mismo, porque más de una vez nos ha pasado que a lo mejor dentro de las redes de su país o de su comunidad, dices, no los encuentro, pero luego te sales tantito y por ahí andan también.
Entonces, abierto el espacio para preguntas, dudas, comentarios. Todavía tenemos unos minutitos. O a lo mejor propuestas para la siguiente semana, algo que quisieran escuchar. Parece que todo claro, Virginia. ¿O tú no tienes preguntas o dudas o algo más que debiéramos agregar? Sí, no, como para ir también cerrando o resumiendo tal interesante recorrido que nos compartiste, es interesante justamente no asustarnos tal vez con la temática internacional o global, porque es una comunidad que es muy cercana, muy empática, justamente para ir clarificando o escuchando sugerencias o escuchando dudas, etcétera. Así que en ese sentido, esta plataforma, esta organización y la comunidad de educación abierta internacional es sumamente interesante de abordar. Y por el otro lado, esta cuestión de la colaboración y que eso es lo que vamos, si se quiere, como para ir haciendo también un linkeo con los próximos encuentros, que cuando nosotros hablamos de educación abierta, no solamente estamos hablando de lo institucional formal, sino también de la educación no formal o cómo se traduce, ¿no?, esta aplicación en otros espacios como los culturales, porque veíamos en las inscripciones que también había espacios de los museos o de instituciones culturales, así que eso también es sumamente interesante de percibir en esta comunidad de práctica de la educación abierta, ¿no? Que no es solamente el aula o la escuela o la universidad, sino también otro tipo de organizaciones que participan. Exacto. Sí, completamente de acuerdo, Virginia. Creo que eso va de la mano de lo que decíamos de las prácticas. Por eso le dicen prácticas abiertas. Muchas veces le remueven el tema de educación, porque lo que se pretende es justo lo que dices, o sea, utilizar este concepto de apertura en cualquier ámbito. En este caso estaremos abordando el cultural, que en lo personal me parece mucho, muy interesante, pero se puede aplicar a cualquiera. Entonces, lo que hacemos en Open Education Global es promover ese concepto, el concepto de apertura. Una vez que entendemos ese concepto de cómo puedo compartir en abierto, cuál es mi ejercicio de abierto, con quién comparto, en dónde comparto, lo puedes replicar la cantidad de veces que quieras. Sé que también creo que valdría la pena, ahorita que estamos hablando de la recomendación UNESCO, dentro de su sitio de la recomendación UNESCO, que creo que no les mencioné, hay una coalición dinámica que también te puede interesar, Gabriela. Si entras a la página de UNESCO OER, ahí mismo hay un grupo que al que se pueden sumar también abiertamente. Se llama Dynamic Coalition o Coalición Dinámica y es una comunidad que está en abierto, todo el mundo se puede sumar y tienen seminarios mensuales en donde están abordando cada una de estas acciones y que a lo mejor en su ejercicio actual no están enfocados en algunas de esas acciones, no importa. Les aseguro que pueden entrar en alguna de las 5 categorías y o lo más interesante de esto es empezar a crear estas mancuernas de colaboración con la gente que anda en el mismo mar que nosotros. Les comento también de un ejemplo que me parece muy interesante. Tenemos en el Open Education Global tenemos un consejo de directores. El consejo de directores se compone por lo general son líderes de proyectos o rectores de instituciones que están apoyando abierto alrededor del mundo. Una de nuestras rectoras es Paola Corti, italiana. Y este ejemplo se me vino a la mente por lo que comentabas, Gaby. Y ella es docente y trabaja en el Politécnico de Milano. Y ella decía, es que cómo es posible que mi gobierno no esté apoyando. Y ella como hormiguita empezó a mandar cartas a la Secretaría Pública de Educación. Dijo, alguien me va a contestar un día. Y nosotros tenemos una red de organizaciones en abierto, se acerca a la red y dice, no me pueden a lo mejor hacer una carta que apoye lo que yo le estoy solicitando a mi gobierno. Total, pasa como un año de que ella seguía mandando las cartas y eventualmente el gobierno le contesta diciéndole, bueno, ¿en qué te podemos ayudar? Y entonces ahorita, de hecho, en estos meses ha estado en entrevistas con la Secretaría de Educación de Milán, de Italia, viendo a ver si pudieran a lo mejor poner un elemento en las instituciones educativas. Entonces ella se fue por otro camino.
Dijo, mi institución, que es muy conservadora porque es una institución muy antigua, entonces ya seguramente a algunos de ustedes les pasa lo mismo, que son instituciones educativas que así no se hacen las cosas aquí, nosotros estamos acostumbrados a hacerlas de esta manera, y entiendes, ¿verdad? Que hay ciertos procesos y burocracias que cada institución tiene, pero al ella entrar por el otro lado, de vamos a ver si el gobierno nos puede apoyar, ella con su carta de apoyo puede ahora, ojalá están por dársela, ir a la institución y decir, oye, el gobierno de la Secretaría está diciendo que a lo mejor podemos implementar algo así. Entonces no hay un solo camino, pero este ejemplo lo uso porque ella sola decidió que a ella le molestaba y entonces empezó a hacer todo ese trayecto. Entonces pasa mucho y luego de repente te encuentras a alguien que a lo mejor diga, nosotros acabamos de abrir un espacio, por ejemplo, el OER World Map, Virginia, que no sé si ya supiste que ya regresó al medio. También fue un profesor en Alemania que decidió que quería hacer este mapa, se perdió por falta de recursos y se acaba de recuperar. Y quien lo recuperó fue el gobierno de Alemania diciendo no podemos perder este recurso. Y entonces se encontraron fondos para que ese proyecto que había liderado un solo profesor en Alemania, ahora el gobierno lo está adoptando como propio. Entonces hay diferentes caminos de cómo llegar. Me parece muy acertado el comentario de Virginia, decir no se asusten, si tienen dudas, siempre hay alguien, siempre hay alguien que les va a querer ayudar, incluidas nosotras. Y se puede, sí se puede. Cada pasito va sumando. Y es una comunidad muy rica, siempre hay alguien que esté compartiendo algo nuevo, muy innovadores, muy interesante el poder ir sumando los esfuerzos de todo el mundo en una comunidad y la facilidad de que tenemos porque somos abiertos de que eso se pueda seguir generando. Pero bueno, me tengo ahí también nada más para ver si hay algún otro comentario final. Y luego ahorita pienso que ustedes que son las 7 de la tarde para ustedes, ¿verdad? Ya es tarde. Perfecto. Bueno, comentarles como para ir cerrando, si te parece, Marcela, y aquí a los participantes, un poco de la metodología, como para ir también teniendo en consideración los próximos encuentros. Van a ser 3. El próximo va a ser el 15 de agosto, el próximo jueves, a la misma hora y en el mismo lugar. Vamos igual a enviarles un recordatorio, ¿no? Con el link, pero si no, vamos a utilizar el mismo link de acceso que el del día de la fecha. Y también el PPT o las slides que utilizó Marcela con algunos otros recursos, también se los vamos a compartir mediante un link, ¿sí? Así que, bueno, esperamos realmente que haya sido útil, que haya despertado o motivado crear estas nuevas comunidades o acercarse a estas comunidades de práctica de la educación abierta. Y nos veremos entonces, si le parece bien a Marcela, culminamos y nos encontraremos el próximo 15 de agosto. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, quedamos al pendiente. Y gracias, Virginia. Estaremos, por supuesto, en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien.